Vamos a hablar de Honduras, donde la tensión y las declaraciones contra el gobernante Partido Nacional de Honduras parecen no tener fin. Durante una manifestación de seguidores del partido Alianza de Oposición contra la Dictadura, rumbo al Parlamento, el ex candidato presidencial Salvador Narrala calificó de, escuche usted, pandilleros y vagos a 128 diputados del Parlamento. Esto previo a la instalación de la Asamblea Nacional que se llevará a cabo mañana. Recordemos que esta tensión se ha generado después de la jornada electoral en la que Juan Orlando Hernández resultó ganador. En esta parte del programa nos acompaña Billy Joya, miembro del Partido Nacional de Honduras. Muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Joely Ramírez desde Honduras. Un placer para nosotros estar aquí en el programa de la tarde NTN 24. ¿Qué opinión le merece que el ex candidato califique de pandilleros y vagos a los congresistas? Mire, escuchamos con atención esas declaraciones del ciudadano ex candidato de mencionar, incluyendo a los diputados del partido con el cual él hizo alianza para buscar el poder, calificándolo de delincuentes, de pandilleros y también de barzones acomodados. Yo voy a decirle, Joely, que teniendo una opinión muy personal de lo que está sucediendo en mi país, veo esa continuidad de esa lucha por alcanzar el poder y por controlar el poder entre esa izquierda destructiva vinculada a ese socialismo del siglo XXI que viene desde América del Sur, y una derecha que, si bien es cierto, tampoco es perfecta, sigue siendo hoy por hoy la opción de que en Honduras podamos continuar viviendo en democracia y en libertad. Pero si ese es el tono de un ex candidato presidencial, ¿no es como una invitación a que el resto de los ciudadanos pongan en duda la fortaleza de las instituciones o por lo menos de los legisladores? Bueno, precisamente como hondureño quiero decirle que sí creo que fundamentalmente la historia de nuestros países va a ir en esa evolución que todos los ciudadanos esperamos, en la medida que la educación y en la medida que el fortalecimiento de nuestras instituciones vayan desarrollándose gobierno tras gobierno, etapa democrática tras etapa democrática, pero lo que no creo es que creerse en figuras mesiánicas que tienen la capacidad de decir, estos 28 no sirven. Los que yo tengo la capacidad de poner, y para eso tiene que ir a una nueva elección, son los perfectos para encontrar las soluciones de un país como Honduras. Entonces, yo creo que si estamos intentando vivir bajo un esquema de institucionalidad, tenemos que fortalecer más nuestras instituciones y tenemos que respetar el resultado de esas instituciones. Los exabruptos de expresiones del ciudadano al cual usted se refiere, pues han sido abundantes a lo largo de los últimos años, y aunque yo no lo descalifico, considero que no es el camino correcto de enfocar y de ver la solución de los problemas en un país donde detrás de este ex candidato tenemos, por ejemplo, a un Manuel Zelaya Rosales, que representa por su alianza directa con el presidente de Venezuela, esa alianza vinculada a ese socialismo del siglo XXI, que tratan de venderla como la verdadera solución para que la pobreza se acabe en nuestros países. Y para muestra un botón, ¿qué es lo que han hecho en Venezuela en los últimos 20 años? ¿Qué es lo que han hecho en países como Cuba en las últimas décadas? Yo sí creo definitivamente que el camino sigue siendo fortalecimiento de la educación de nuestros pueblos y fortalecimiento de las instituciones en función de valores democráticos verdaderos. ¿Qué debería de hacer Juan Orlando Hernández para recuperar este respeto, esta confianza por las instituciones, por los legisladores, por los órganos de gobierno en medio de la poca claridad o la opacidad que reinó durante el cómputo de votos y el posterior periodo a la jornada electoral? Mire, yo creo que una de las tareas importantes después del reconocimiento de los veedores internacionales, de la Comunidad Europea, de la misma Organización de Estados Americanos
y del reconocimiento de la mayoría de los países del mundo del resultado de las elecciones, una de las tareas fundamentales del gobierno actual y de Juan Orlando Hernández va a estar vinculada al combate frontal en el tema de la corrupción. Sabemos que este es un mal endémico e histórico que ha socavado nuestras democracias y que se han aprovechado inclusive de esa falla y esa circunstancia, esa izquierda destructiva, para justificar ante los pueblos que ellos tienen la solución para vivir en países perfectos. Yo en lo particular creo que esa voluntad política empeñada para combatir la corrupción, esa voluntad política empeñada para el fortalecimiento de nuestras instituciones judiciales, policiales, vinculada también a una institución tan importante como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ha de ser el camino en estos próximos 4 años, antes que tengamos elecciones y que podamos ver la visión de quien deberá continuar por esa ruta. Pero la fortaleza democrática, en este caso, ¿cómo fortalecerla cuando hubo tantos cuestionamientos en el proceso electoral posterior a la jornada electoral? Bueno, vuelvo a repetirle. El primer paso estaba fundamentado en el resultado de las elecciones. Yo creo, y vuelvo a repetir, y creo definitivamente que el sistema electoral nuestro tiene fallas, que esas fallas son parte de un esquema de ese diálogo nacional al que en iniciativa inicial ha hecho un llamado Juan Orlando Hernández, se ha replegado para que ante lo que pueda ser la veeduría de algunos observadores internacionales se pueda realizar ese diálogo. Yo le voy a poner el ejemplo de la hermana República de El Salvador. Fueron casi 10 años de una guerra civil donde murieron 98,000 personas, hermanos de una misma patria, para al final darse cuenta que el camino real y verdadero para fortalecer la democracia en base a valores democráticos, fortalecer la institucionalidad, es cuando como seres civilizados tenemos la capacidad de sentarnos, de poner cartas sobre la mesa y de pensar en función de los más necesitados y de pensar en función de un futuro mejor, de un país tan bello y tan extraordinario como nuestra patria, Honduras. Entonces, voluntad de diálogo es fundamental. Yo no voy a decirle que la razón total y absoluta está de esta parte, tampoco está de la otra. Y no solo son 2 partes, hay muchas partes que conforman un país y una nación. Y un diálogo sincero y verdadero en función de los más altos intereses de un país, a mi criterio, es el único camino para poder entrar en la solución de lo que usted me pregunta. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra democracia? ¿Cómo vamos a fortalecer nuestras instituciones? ¿Vamos a hacer reformas reales y verdaderas en función de los intereses del país en la ley electoral para ir a las nuevas elecciones, corrigiendo todos los errores y las fallas que históricamente hemos tenido? Esos son los temas que están sobre la mesa en este caso, Keila, y creo que con visión de país, con patriotismo, todos debemos asumir, haciendo a un lado ideologías, haciendo a un lado intereses de asumir y de controlar el país, creyendo que una izquierda o que de una derecha tiene la razón en la mano. En la medida que los hondureños tengamos esa altura, esa capacidad y esa humildad de poder dialogar con todos los sectores y que cada uno de los sectores tenga la capacidad de expresarse y que conjuntamente podamos definir en función de todos aquellos temas en los cuales coincidimos, vamos a poder seguir avanzando. Esvili Joya, miembro del Partido Nacional de Honduras, gracias por estar con nosotros en la tarde. Gracias, muy amable, Keila.